el presidente de la empresa japonesa nunca es el primero en hablar. Primero se toman todo su tiempo para pensar todo lo que vos hablaste, y el primero que va a hablar es el de menor nivel. Incluso te diría que en una semana vos podés un lunes levantarte sintiéndote un héroe, el martes podés sentir un villano, el miércoles podés sentirte que sos un protector. O sea, nos cambian los arquetipos todas las semanas. Ese día del helicóptero yo estaba firmando el contrato de mi agencia propaganda. En el mayor caos. En el mayor caos. emprendiste. Sí. Hoy, por ejemplo, tenemos IA ya de locuciones. O sea, hoy un locutor la está pasando muy mal porque ya tenés una IA que te locuta en el tono que quieras, en los idiomas que quieras. O sea, ¿Cuál es la cultura del japonés a la hora de negociar? totalmente distinto, todo opuesto a lo que nosotros somos. Y ahí empecé a entender cómo las grandes marcas en el mundo se posicionan. La siguiente es una conversación con Miguel Tornquist, Managing Director en Argentina de Publicis Group y fundador de la consultora Innocence. En esta charla con Miguel vamos a discutir su trayectoria en el mundo de las agencias, cómo se desarrolló como creativo publicitario, su metodología única para trabajar la comunicación desde la psicología de Carl Jung. Además, vamos a charlar sobre su libro Ladrón de cerezas y el impacto que está teniendo la inteligencia artificial hoy en día en la industria del marketing. Al final vas a tener algunas enseñanzas sobre sus aprendizajes después de estar gestionando más de 200 personas activamente en Publicis Group. Si te gusta este contenido, te invito a suscribirte para más y apoyar este tipo de series en mi canal. Bueno, hace 2 meses cuando nos juntamos hablamos un poco de futura publicidad, qué está pasando con la inteligencia artificial, qué están aplicando de Publicis o viendo con respecto a este tema, que está nuevo, cambia cada mes. ¿Qué directivas están haciendo? ¿Cómo lo trabajan en el equipo? ¿Qué surge? Sí, bueno, es como la gran pregunta que hoy todos nos hacemos, cómo la IA va a afectar, bueno, cómo está afectando todo, evidentemente, y cómo va a afectar la industria publicitaria. Hoy, por supuesto, digamos, desde ya nos potencia a todos. La IA potencia nuestro trabajo. Hoy sería impensado pensar una agencia de publicidad, de comunicación, que no cuente con herramientas de IA. No tiene ningún sentido, nos hace más rápidos, nos hace trabajar mejor en escala, somos más eficientes, tenemos más calidad. O sea, indudablemente la IA llegó para quedarse, nos mejora a todos. Lo que yo no creo es que la IA reemplace a la gente, al menos en lo que es nuestro mundillo publicitario, digámosle así, creativo, ¿no? Yo creo que si todos utilizamos las mismas herramientas de IA, en definitiva todos nos vamos a convertir en agencias commodities, ¿no? Y agencias commodities son las agencias que en definitiva no generan valor, y si vos no generás valor, los clientes no te pagan por tu trabajo. Entonces la IA nos potencia, pero el pensamiento creativo, eso es algo que nunca va a cambiar, creo yo, y el día que eso cambie, que la IA pueda pensar creativamente o pueda pensar una estrategia, ese sería el día que me dedicaré a otra cosa, seguramente. Por el momento, y te pongo un ejemplo, quizás no quiero pecar de romántico, llamémoslo así, pero yo creo que cada vez más lo artesanal, lo hecho a mano, lo pensado, digamos, por uno mismo, va a tomar cada vez más valor. Para darte un ejemplo, no sé, se me ocurre hablar de Pallarols, ¿viste? Es el orfebre que hace los bastones presidenciales. Bueno, ese bastón presidencial, él lo hace a mano, todo, desde la madera hasta la plata, hasta el oro. Le lleva entre 3 o 4 meses, a veces 6 meses, a veces 8 meses terminarlo, ¿sí? Y por eso tiene el valor que tiene. El día que la IA puede hacer los bastones de Pallarols en 10 segundos, perfectos, van a dejar de tener valor. Claro. ¿Sí? Entonces, hay algo en eso, en lo hecho a mano, lo artesanal, que creo yo que nunca se va a perder y que los clientes lo van a seguir demandando. Y nosotros los creativos, en definitiva, creo que digamos, todo lo que no puedes encontrar en ChatGPT, que creo que lo hemos hablado, ChatGPT es una herramienta extraordinaria, pero piensa hacia atrás.
¿no? O sea, Sí, depende del contexto. se nutre de todo lo que está en el mundo online, pero nosotros pensamos hacia adelante, pensamos campañas que hoy no existen. Entonces, eso es el valor que hoy creo que todavía los clientes van a seguir pagándole a un creativo o una estratega publicitaria. Total. En 2021 dijiste, las ideas siguen siendo lo que nunca cambian. ¿Cambió algo en ese pensamiento con esta época o sentís que hay algo más que cambia nuestro impacto? Digamos, a ver, hoy te diría que el 90% de nuestro trabajo publicitario, creativo, pasa por el mundo digital, ¿no? Y pasa por la performance, y pasa por el famoso funnel, ¿viste? Por el awareness, por la consideración, por el purchase, la compra. Todo pasa por ahí. Pero todavía hay un 10, 15%, 20% de nuestro trabajo que sigue siendo trabajo de posicionamiento de marca, de estrategia, de ideas, de las ideas que se viralizan. Esa idea, yo siempre digo que la mejor idea es la que se viraliza en el chat de mamis, ¿viste? Claro, el chat de la escuela, el De chat la de escuela hockey. que dicen, che, ¿viste la propaganda? Porque sigue siendo la propaganda, ¿viste la propaganda de tal cosa y tal otra? Y eso tiene un valor extraordinario, y eso pasa porque son ideas que resuenan, porque son ideas que tocan fibras íntimas de la gente, que la gente se puede sentir identificada, y eso sigue existiendo, y creo yo que va a seguir existiendo por muchos años más. Si no, nuestro trabajo sería para mí, como muy sistemático, ¿no? Hablando de propaganda, en el 2001 fundaste una agencia con ese Sí, nombre señor. y después la vendiste. Sí. Y lo hiciste después de haber estado 9 años como director ejecutivo de cuentas. Me gustaría preguntarte primero cómo fue esa transición de empleado a emprendedor y después qué te hizo vender y qué te hizo volver al mundo de la estructura. Porque es como, che, te fuiste por el camino de héroe, el camino alternativo, hiciste la tuya, después vendiste y volviste. ¿Por qué eso? ¿Por qué ahora dirigís 200 personas? Contame un poco de esa trayectoria. Yo de la vida te va llevando, ¿viste? No es que Mm, lo tenés pensado, yo nunca pensé en tener mi agencia, nunca pensé en ser el presidente de Dentsu, la agencia japonesa, que en ese momento era la agencia más grande del mundo. Eh, la vida te va llevando cuando vos tenés un camino, digamos, un norte, tratás de hacer las cosas medianamente bien. Después, lo lindo que tiene la vida es que te va como acomodando ciertas cosas, ¿no? Yo fui desde chiquito, desde los 19 años que trabajo en publicidad, hice la típica carrera de asistente de cuentas, ejecutivo, director general de cuentas. Eh, Ahí trabajaba en DPZ, una agencia brasileña, en ese momento la agencia ujú. número 1 de Brasil. Y en ese momento, por diversos motivos, 2001, caos, acordate de la Rúa, Sí. helicóptero. Ese día del helicóptero, yo estaba firmando el contrato de mi agencia propaganda. En el mayor En el caos mayor caos, sí, emprendiste. sí, yo firmé, salí de ahí y era todo un caos en la calle. Dije, ¿dónde me metí? ¿Qué hice? Esas locuras que uno hace. Eh, pero bueno, fue una gran experiencia de tener mi propia agencia. La tuve durante 5 años, y después las cosas locas de la vida, ¿no? Yo en DPZ, en la agencia brasileña, manejaba la cuenta de Toyota. Mm. DPZ tenía un acuerdo con Dentsu, que es la agencia japonesa en ese momento la más grande del mundo, y la agencia de Toyota en el mundo. Y cuando estaba con propaganda, Dentsu, que ya los había conocido por Toyota, me ofrecen abrir la operación de Dentsu en Argentina. Imagínate, para mí era la agencia número 1 del mundo. Yo, como presidente de esa agencia, fusionamos a propaganda. Bueno, vendí propaganda a los japoneses. Tengo 1000 anécdotas, te puedo contar. Ujú. Cuando fui a Japón 2 veces a negociar con los japoneses, fue como ¿Cuál es la cultura del japonés a la hora de negociar? totalmente distinto, todo opuesto a lo que nosotros somos. Todo, pero todo opuesto a lo que nosotros somos. Te puedo dar 1000 ejemplos. He tenido presentaciones a japoneses donde se me quedaban dormidos en las reuniones. Y a los occidentales nos incomoda mucho eso, ¿viste? Se durmió, ¿entendés? Qué mal que lo estoy haciendo, ¿viste? Tengo que ser más divertido, tengo que ser mejor. Y después
me fui dando cuenta, otros japoneses me iban diciendo que no importa que se duerman, trabajan tanto que es normal que ellos se duerman en una reunión. Normalmente los que se duermen son los jefes y no importa porque eso es lo que te están, el respeto hacia vos es que ellos están presentes. Después lo que vos digas se lo van a contar otros, pero vos tenés que seguir hablando como si nada sucediera. Esa es una cosa que a mí como me rompió mucho la cabeza. Después los silencios. El japonés, o sea, hay silencios de... Yo he tenido reuniones donde terminé de presentar y espero la devolución del cliente y hay un silencio de 10 minutos. 10 Y tenés que minutos. estar 10 minutos en silencio. Pero por qué ese silencio? Porque el presidente de la empresa japonesa nunca es el primero en hablar. Primero se toman todo su tiempo para pensar todo lo que vos hablaste. Y el primero que va a hablar es el de menor nivel. Y va a dar su opinión. Y después va a seguir el de segundo menor nivel. Y ahí va a ir escalando Claro, a la inversa de lo que hace a un la inversa de latino. lo que hacemos nosotros. Que habla el presidente y todos los demás se alinean a lo que dice el presidente. En este caso es al revés. El presidente escucha la opinión de todos. Y recién después él da su devolución. Yo al principio, como me incomodaban los silencios, obviamente superponía y hablaba y me metía. Y eso era, después fui aprendiendo que eso incomoda mucho al japonés. Ellos Claro, necesitan el silencio para poder pensar. qué bueno, qué bueno. Y bueno, ¿y cómo iniciaste esa agencia? ¿Por qué la iniciaste si no querías emprender? O sea, ¿qué te llevó a iniciarla? Me llevó, la verdad, la necesidad. Yo estaba en DPZ, en la agencia brasileña, plena crisis 2001. La agencia muy complicada, ya nos habíamos bajado los sueldos 50%, todo, no solamente nosotros, toda la industria. Era un momento muy, muy complicado. Y yo justo ahí surgió la posibilidad de... Yo en esa época tenía al grupo Clarín de cliente y me ofrecen, digamos, me acompañan en mi emprendimiento. Yo propuse abrir mi agencia y ellos me acompañaban como cliente. Entonces tenía mi cliente, Clarín, que era un cliente grande, para yo abrirme. Yo tenía 38 años en esa época, 37, no sé, era joven todavía. Y dije, bueno, lo hago, viste, la agencia estaba tambaleando en ese momento, lo hago y me abro. Y me abrí con Clarín. Me acuerdo que mi primer sueldo, mira lo que es la inflación, ¿no? Mi primer sueldo, que yo me pagaba yo mismo, fueron 700 pesos. Ese era mi sueldo. A Y no cambio me, de hoy, ¿cuánto sería en esa época? a plata de hoy serían, yo te podría decir, ponle que fueran 500.000 pesos. ¿Eh? Ponele, era nada, o sea, era No, no, nada. no, no. Yo me acuerdo que no tenía ni para pagar el colectivo, ¿entendés? Y estaba recién casado, había nacido mi primer hijo, o sea, era un momento, Ah, te la jugaste. sí, me la rejugué. Me acuerdo que me quedaba cerca de la agencia, la alquilé cerca de casa y iba caminando, porque no tenía ni para el colectivo en los primeros meses, ¿entendés? Y éramos 6 7 personas cuando abrí la agencia. Y bueno, y después fuimos creciendo dentro del grupo Clarín y después fuimos ganando otros clientes. ¿Viste? Fue como la agencia fue creciendo. La tuve 5 años, fue una gran época, hasta que aparece lo que te conté de Densu, que ¿viste? Esas propuestas que no podés rechazar. O sea, era la agencia uno del mundo. Era manejar Toyota nuevamente yo como presidente de Densu. Y bueno, la verdad que no lo dudé y bueno, cerré con los japoneses, abrí Densu en Argentina. Ahí estuve otros 5 años en Densu, trabajando con los japoneses. Después, bueno, después de ahí recibí una propuesta para irme a Del Campo Sachi Sachi, que en esa época era la agencia más creativa del mundo. Fue la segunda agencia más creativa del mundo en el año 2013. ¿Cuál fue alguna campaña icónica que tal vez la gente reconozca Y que mires, manejaste? te podría decir por ejemplo, la de BGH, de los padres en Sleep, de los aire acondicionados, una de las campañas más premiadas en Cannes, que Cannes es como el mundial de fútbol, el mundial de la creatividad nuestro es Cannes. Ganó como, no me acuerdo, pero como 7 8 leones en Cannes, los padres en Sleep. Pero hicieron muchas campañas, todo lo que era campañas como del Hospital Alemán, ganamos muchos premios con eso, el Zoológico de Buenos Aires, todo lo que era cerveza Andes, cerveza Norte,
Sony PlayStation. Bueno, manejábamos todo lo que era Procter & Gamble Latinoamérica y hubo campañas memorables de Ariel, productos para la ropa, de Pampers, campaña Escalera, te cuento todas las campañas que fueron premiadas en su momento. Pero miles. Con cerveza antes hubieron muchas. El teletransporte, no sé si te acordás, en el 2010, que se teletransportaba a la gente, ibas a un bar y como que entrabas en una cabina y estabas con tus amigos, te querías quedar en el bar, tu mujer te reclamaba, vos te metías en una especie como de cabina llamada teletransporter, que tenía sonidos. Te hablo de 20 años atrás, Claro. hoy con la IA será más fácil. Y vos decís, no sé, ponías sonidos hospital. Entonces decías, mi amor, con el celular, no sé lo que me pasó. Iba por la calle, no sé, y me tropecé, me rompí un tobillo, estoy acá en el hospital, tose, ¿viste? Y era todo. Entonces tu mujer te creía y te dejaba más tiempo en el bar para que vos te quedes compartiendo una cerveza con tus amigos. Así como eso hubieron miles. Pero sí, una gran época. Para mí fue muy bueno porque trabajé con los mejores creativos y los mejores estrategas argentinos en esa época. Excelente, excelente. ¿Cuál es la diferencia entre un creativo tradicional y tal vez alguien como yo que hace performance, embudos digitales? O sea, ¿cuál es la estrategia distinta que tiene, digamos, alguien que piensa en una campaña como la que hicieron con Pampers en pandemia o estas que mencionás? Bueno, hay una muy conocida en 2021-2022 que hicieron con Echo, que yo me acuerdo que había salido la canción de Más con Belden. Sí. Sí. Claro, la verdad, sí. ¿Cuál es el approach distinto que tienen esos dos mundos, vos siendo presidente digamos, de ese estilo? Cambió todo. Te digo, de hace 15, 20 años atrás ahora cambió todo. Básicamente porque hace 20 años nosotros lo que hacíamos era un comercial de tele, pensábamos un comercial de tele, una radio, una gráfica, cine, vía pública, y esas piezas tenían una inversión enorme en medios, y es lo que iba a los medios. Ese era nuestro trabajo hace 20 años atrás, no hace tanto. Estaba todo concentrado en muy pocas piezas. Hoy en día está todo diversificado en muchísimas piezas. Es totalmente opuesto, ¿entendés? Hoy lo que tenés que pensar es tenés miles de touch points diferentes para llegar a la gente. Hoy existe performance, existe el 1 a 1, el llegarle con una comunicación específica a una persona que está necesitando algo, que ya sabemos, tenemos su ID, sabemos lo que quiere comprar, sabemos lo que le gusta, lo que necesita, y vamos y le llegamos directamente a esa persona con su requerimiento, por lo cual hoy lo que se prioriza es más la diversificación, ¿viste? Es miles de ideas para llegar más al 1 a 1 de las audiencias. Lo que sí yo creo es que las marcas están muy locas por las tendencias y deberían estar obsesionadas por la coherencia. ¿A qué te referís con eso? Que las marcas, y eso después lo vamos a hablar seguramente con los arquetipos y con mi libro, pero las grandes marcas en el mundo son marcas coherentes, son marcas consistentes. Son marcas que tienen una personalidad definida desde hace 70, 80, 90 años. Severamente Coca-Cola, pero te puedo contar miles de marcas, Nike, etcétera, McDonald's. Y son marcas que tienen el mismo tono de comunicación, la misma personalidad desde hace 70 años. Y eso es lo que nunca debe cambiar, ¿sí? Las marcas tienen que tener su propio tono de comunicación, un propósito en la vida, y eso lo tienen que mantener. Y hoy veo marcas que están muy desesperadas en seguir a las modas, a las tendencias, ¿viste? En el cambio, porque hoy cambiar está de moda, o hizo fashion por el cambio, y me parece que están cambiando por los motivos incorrectos, ¿no? Están cambiando porque es fashion, porque si no sentís que te quedás atrás, y en realidad me parece que hoy la gran innovación de las marcas es mantener el status quo de las cosas, es mantener tu marca, tu posicionamiento, tal cual como lo tenías 80 años atrás. Eso es lo que no debería cambiar, esa obsesión por la coherencia, ¿viste? Por una marca que vos sepas
lo que significa para vos. ¿Entendés? Y que no quieran cambiar su personalidad, quiénes son. Eso creo que es el gran desafío de esta nueva era Total. digital, seguramente. Escribiste un libro titulado El ladrón de cerezas, que explora justamente los arquetipos de marca. ¿Por qué crees que es tan importante que definan su personalidad y cuál es la diferencia entre personalidad y arquetipo y por qué son la base digamos, de tu metodología? Sí, mira, yo lo descubrí esto trabajando en Del Campo, Sacha Sachi, los arquetipos, y me volví loco cuando lo empecé a estudiar, empecé a leer mucho bibliografía, mucho libro de afuera, y empecé a entender, mirá, yo ya tenía 40 y pico de años, ¿eh? Y yo hasta ahí, y ahí empecé a entender cómo las grandes marcas en el mundo se posicionan. Y se posicionan en base a territorios arquetípicos. Te lo puedo profundizar, eso viene de Jung, del psiquiatra psicoanalista que fue contemporáneo de Freud. Trabajaron juntos en lo que fue la interpretación de los sueños. Y después, bueno, ellos se separaron por diversos motivos. Uno fue el tema de los arquetipos. Y Jung creía en... Bueno, Jung descubre, digamos, estos arquetipos que básicamente para definírtelos yo que me dedico a esto, no me es fácil definirlos, pero él lo que descubre es que a todos los seres humanos en el mundo tenemos una atracción inconsciente sobre los héroes, los villanos, los inocentes, los aventureros, los protectores, los sabios, los genios, ¿sí? Eso se refleja mucho en esta atracción que tenemos sobre los dioses romanos, los dioses griegos, sobre, no sé, Poseidón, Afrodita, Medusa, Sandokan, ¿viste? Esos Mm. Sansón, ¿viste? Las Esos mitologías, mitos, sí, esa sí. mitología griega, esos mitos, esas fantasías, a todos nos genera una atracción inconsciente ese tipo de, llamémoslo, personalidad. Jung le llamaba esos arquetipos, ¿entendés? Y las grandes marcas en el mundo lo hacen tan fácil que se posicionan en esos territorios arquetípicos. Entonces tenés marcas que trabajan la inocencia desde hace 80 años. Yo no sé si puedo nombrar marcas acá o no. Bueno, Sí, sí, no sí, pasa no hay nada. problema. Está sponsoreado por mí, así que... Una marca como Coca-Cola, para mí es la gran marca, una de las grandes marcas del mundo, se posiciona en un territorio de inocencia desde hace 80 años. ¿Entendés? Eh, ¿qué es posicionarte en un territorio inocente? Tu tono de comunicación es un tono Navidad, familia, naif, ingenuo, sin maldad. mm, Punto. la mesa, regalos, Papá Noel. Ahí entendés a Papá Claro. Noel, entendés los osos polares, entendés las razones para creer en un mundo mejor, la vida es un paraíso. Y aparte es como al contrario de su producto, porque su producto inocente a veces no es tanto, por más que es rico. Es como, Esa es una gran pregunta y es la gran contradicción que tiene Coca-Cola, que por eso para mí es la gran marca del mundo, porque siendo un producto que hace mal, digamos, que tiene azúcar, que engorda, que es negro, que se posicionó en un territorio totalmente opuesto a lo que el producto es, ¿no? Después con las extensiones de línea, Coca Cero, Coca Life, etcétera, fueron como supliendo eso, pero se posicionan ellos construyen ellos el territorio de comunicación sin una verdad de la marca. Por sí, eso para mí es tan sí, sí. grande Coca-Cola por ese motivo. Ahora vos me decís, soy Coca-Cola, el cambio. Tenemos que cambiar, tenemos que ser una marca rebelde, Mm. ¿entendés? Sería pegarse un tiro en el pie. O sea, matemos a Papá Noel y pongamos por decirte, al Che Guevara. Por decirte algo, Claro, la asociación no, es totalmente arbitraria. no se podría ocurrir un Papá Noel donde el Che Guevara sea la cara visible, digamos, de Coca-Cola. No, y aparte Coca-Cola es un representante del capitalismo, el Che Guevara es una figura comunista, entonces totalmente polar, Totalmente opuesto. claro. ¿Y cuál es la diferencia, usando ese ejemplo, entre arquetipo y personalidad? O sea, porque vos hablas mucho de eso en Innocence, tu consultora, que, bueno, no sé si Tommy nos puedes poner acá la imagen. Ahí está. Hablas mucho de esto que es, bueno, ejemplo, ahí está lo de Coca-Cola, está lo de McDonald's, también Sí. como inocente. em,
Bueno, explícanos un poco en qué trabaja Innocence y esto de la base de la personalidad y el arquetipo, con este ejemplo. Sí, más que, mira, eh, yo más que arquetipo y personalidad me gustaría hacerte como un paralelismo entre arquetipo y estereotipo. Mucha gente confunde los estereotipos con los arquetipos. El estereotipo te divide, digamos, segmenta, ¿viste? Está lleno de estereotipos, ¿no? No sé, eh, todos los negros son buenos deportistas. Y hay negros que son muy buenos deportistas y negros que son pésimos deportistas. Eh, no sé, así te puedo decir miles. Claro, los Eh, asiáticos son buenos para la matemática. por ejemplo, sí, Claro, los nerds con anteojitos, no sé qué. eh, la mujer maneja mal, y hay mujeres que manejan excelente. Eh, está lleno de estereotipos en la vida misma que te segmenta, ¿viste? Que te va... los viejos son sabios, y hay viejos que no son sabios, y hay otros viejos que sí. Entonces, el estereotipo te va como segmentando. El arquetipo une a todo el mundo. O sea, todos somos inocentes. A ver, el ser humano nace inocente, a los 7, 8, 9 años se convierte en un bufón. Eso es un bufón, sos un niño, sos divertido, sos gracioso. Llegamos a la adolescencia, a la rebeldía, el Che Guevara que te decía antes, somos rebeldes. Después pasamos a ser héroes, nos casamos, tenemos hijos, nos animamos a tener hijos en este país que la tenemos tan difícil y a pesar de todo apostamos por nosotros, somos protectores de nuestros hijos, eh, morimos sabios. ¿Sí? Nos atraviesan todos los arquetipos a los seres humanos en nuestra vida. Incluso te diría que en una semana vos podés un lunes levantarte sintiéndote un héroe, el martes te podés sentir un villano, el miércoles podés sentirte que sos un protector. O sea, nos cambian los arquetipos todas las semanas. Un rebelde el viernes. Pero las marcas tienen que tener el mismo arquetipo durante toda su vida. Las marcas no son seres humanos. Las marcas hablan a través de nosotros. ¿Sí? Entonces las marcas tienen que tener esa coherencia y esa consistencia. Lamentablemente, lo hemos hablado antes, en Argentina y te diría en Latinoamérica hay muy pocas marcas que trabajan estos modelos arquetípicos. En general, todas lo que hacen es trabajar en base, o sea, cambian una agencia y lo que los creativos les llevan como idea es lo que finalmente hacen. claro, la mayoría no tiene un manual de marca, un mensaje definido. Y si lo tienen los gerentes de marketing que cambian todos los años, vienen con su propio librito y con su propia Claro, estrategia. Muchos gerentes de marketing se creen que ellos son los dueños de las marcas y no se dan cuenta que los dueños de las marcas son los consumidores que las compran. ¿Entendés? Entonces, un consumidor quiere una marca que siempre le hable de la misma manera, quiere sentir esa, llamémosle, personalidad o esa identificación que vos tenés con una marca. Entonces, ¿qué pasa? Muchas marcas, muchos gerentes de marketing se adaptan a las ideas que traen los creativos. Y es exactamente al revés. Los creativos se tienen que adaptar a la estrategia de la marca y no al revés. Yo esto lo aprendí estando en Del Campo con Coca-Cola, que me decían, esta idea, o sea, teníamos los mejores creativos del mundo en ese momento y llevábamos ideas que eran Grand Prix en Cannes. Decían, pero no es una idea para Coca-Cola, es una idea para... Vos tenés que adecuarte a nuestro tono Papá Noel. Naif, ingenuo, sin maldad. Traeme una campaña que la rompa creativamente, pero respetando ese tono de comunicación. ¿Entendés? Ahí fui aprendiendo cuando vos tenés una marca que está por encima de todos los creativos y que claro. tiene que ser así en todo el mundo. ¿Entendés? Entonces, bueno, las marcas que hacen eso, que son las grandes marcas, las Nike, las Adidas, las Harley Davidson, todas las conocidas, por eso son las marcas, las Apple, por eso la gente se las tatúa en los hombros, por eso se ponen no sé, la calcomanía de Nike en el celular. ¿Por qué crees que hacen eso? Porque Por- son marcas que los identifican, ¿entendés? Porque siempre hablaron de lo mismo y porque tienen un propósito en la vida esas marcas, tienen una cultura que la gente las termina comprando y yo quiero ser, a ver, yo nunca voy a poder jugar al tenis como juega Andre Agassi o como juega el Rafa Nadal, pero me puedo poner su camiseta Nike,
¿entendés? Claro. Entonces me pongo la Nike porque yo siento esa rebeldía que tiene Nike, que es una marca rebelde, ahí sí el Che Guevara te podría funcionar, ¿entendés? Claro. Imagínate Nike con Papá Noel. No, no me hace sentido. No te hace sentido. O sea, cuando lo racionalizás, no te hace sentido. Lo que pasa es que lo que Jung decía, que los arquetipos son inconscientes y tienen que quedar en la inconsciencia. Los seres humanos hacemos un montón de actos inconscientes que no nos damos cuenta y los hacemos igual. ¿Entendés? Yo lo escribí en el libro, yo te pregunto a vos, ¿por qué decorás árboles de Navidad todos los 24 de diciembre? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué ponemos huevo de Pascua escondemos los huevos de Pascua en Pascua? Hacemos miles de actos inconscientes que no entendemos por qué. Eso viene un poco de esta herencia cognitiva que te contaba de Jung, de nuestros antepasados, que nosotros ya venimos con esa herencia cognitiva de nuestros antepasados y hacemos muchas cosas inconscientes que no nos damos cuenta. Las marcas se apropian de eso y tenemos esa atracción inconsciente por esto que te contaba antes de los sabios, los genios, los Da Vinci, los Picasso, los Einstein. ¿Sí? Entonces tenés marcas que trabajan la genialidad, marcas que trabajan los protectores, los Papas Francisco, los Juan Pablo II, los Nelson Mandela. Tenemos esa atracción y las marcas se posicionan en esos territorios arquetípicos. Hablando un poco de marca, hoy en día lo que es la marca personal, ¿cómo aplicaría esto de los arquetipos a este campo nuevo que apareció de la marca que en realidad ya existía, pero con el tema de las redes se potenció? Hoy vemos gente que genera influencia en cuestión de meses, tipo que instala opiniones políticas, instala tendencia en mercado desde una persona. ¿Cómo los arquetipos o cómo el concepto arquetípico que vos utilizás se introduce en esto? Mira, con las personas, a mí me parece, por ejemplo, que a mí me interesaría mucho poder meterme en el mundo político, todavía no lo he logrado. Sí pasa mucho en Estados Unidos y pasa mucho en Europa, donde un político, una persona, un celebrity, bueno, Hollywood lo maneja muy bien. Vos tenés un Tom Cruise, por decirte un ejemplo. Tom Cruise, él se posiciona como un héroe. Claro, Si no, fíjate las películas que él hizo. acción. Sí, sí, sí. Misión Imposible, Protocolo Fantasma, Top Gun. ¿Sí? Quizás en su vida privada, él sea un tipo que, no sé, está en su casa, le aparece una rata y se pone a los gritos y se para arriba de la mesa. ¿Entendés? No sabemos Claro, cómo. pero no asocias eso con Tom Cruise. Pero no lo asocias. O sea, Tom Cruise es un héroe. Él se posiciona así. Yo no sé si su personalidad es esa, pero él se posiciona de esa manera. Entonces no te imaginarías igual a un Tom Cruise siendo la representación de Juan Pablo II en una biografía del Papa. Y sí te lo podés imaginar a Tom Hanks, que se posiciona más como un inocente. Y ahí entendés Forrest Gump, El Náufrago, él hizo Mork y Mindy. Posiciamiento totalmente distinto al de Tom Cruise, ¿entendés? Entonces Hollywood lo maneja muy bien, tener esas personalidades, ¿viste? Clint Eastwood. ¿Esto está diseñado intencionalmente? Totalmente. No Está es... todo que te digo está todo pensado, por supuesto. Y en la política debería ser igual. O sea, un político debería posicionarse en base a un territorio arquetípico que por supuesto tiene que estar nutrido de una verdad, de su propia verdad, ¿no? No podemos cambiar la personalidad de alguien, pero sí podemos potenciarla. Entonces, a mí, por ejemplo, te digo un caso, cuando se hizo la campaña de la Rúa, no sé si te acordás la campaña, pero él decía, yo voy a ser el policía de los policías, el bombero de los bomberos, el médico de los médicos. ¿Sí? Y Claro, la ley por encima de la ley. Y compramos eso. Y después nos encontramos con un presidente que era todo lo contrario a eso, ¿entendés? Nos vendieron algo que él no era. Ese para mí fue el gran error, digamos, de esa campaña, de vender un producto. Y el problema es que vos con un producto lo comprás y si no te gusta no lo comprás más y un presidente lo tenés que tener 4 años. Entonces se tendrá que haber potenciado la personalidad de la Rúa desde otro lugar, desde otro ámbito, para que la gente lo compre y después él pueda sostenerlo.
en el tiempo. Si estás buscando publicitar tu empresa de servicios digitales, educativos o profesionales, en el último mes manejamos más de $500,000 en publicidad. Si estarías interesado en trabajar con nosotros y gastar dinero de forma rentable en Meta Ads, completar formulario para más información. Hablemos un poco del presidente actual. ¿Cuál sentís que es su estadio narrativo? ¿Cómo empezó? Porque ahora es como que los medios lo pintan como una suerte de villano en algunos aspectos. Hay algunos de sus jugadores que cayeron ante corrupción, como el caso de Spert. Ahora está metido en un tema de una potencial malversación y uso mal de recursos del Estado. ¿Cuál sentís que son los aciertos y los errores de Milei actualmente y su gabinete en general? Primero te voy a decir, yendo a los territorios míos de posicionamiento, yo con mi mujer, ella diseñó todo tenemos ahora una especie como de investigación de mercado arquetípica que ella diseñó, que es propietaria nuestra, o sea, no existe en el mundo, donde preguntamos a la gente básicamente por las marcas, cómo las ven arquetípicamente a sus competidores, ¿viste? O sea, te veo como un sabio, como un amante, como lo que sea. Y lo hicimos con Milei, que ya me interesaba saber cómo la gente lo percibe, ¿viste? Desde ese lugar. Salió mucho, te sale mucho villano, te sale mucho héroe, te sale muchas... Pero la que más preponderancia tuvo fue el loco. Claro. O sea, la gente lo tiene arquetípicamente como un loco, lo cual no es ni bueno ni malo, pero yo creo que él debería potenciar esa figura, ¿no? de locura. Te lo digo creativamente. Vos podés poner, imagínate una vía pública con, ni siquiera con su cara, con sus patillas y su pelo, simplemente una figura abstracta, y que diga algo así como 2023, inflación 211%, 2025, inflación 30%. Ah, pero el loco soy yo. Ah, Entonces, imagínatelo llevándolo al lado positivo de un tipo que si dice ese tipo de comunicación, de tono de comunicación, la gente se lo va a creer porque la gente lo percibe así. ¿Entendés? Entonces, él no tiene que venderse como quien no es. Ya lo conocemos, sabemos la personalidad que tiene, y tiene que venderse como, digamos, tal cual como es. ¿Cuál sentís que es su error hoy en día con su comunicación o con la gente que lo dirige? A ver, no sé si soy quien para hablar de errores o no errores. Yo creo que me parece muy bien que él mantenga y siempre respete su personalidad, que no quiera ser quien no es, o sea, eso me parece perfecto. Sí creo que puede matizar un poco su manera de expresarse, creo que lo ha hecho últimamente. Bueno, el silencio ante opiniones o situaciones y dejar que la justicia actúe, que eso no se ha visto. O sea, no se ha visto que un propio político eh, deje a sus aliados caer ante la justicia. O sea, antes era totalmente impensado. O sea, caso Spert, creo que es histórico que alguien que fue muy cercano al presidente terminó involucrado y el mismo presidente dejó que la justicia actúe por su cuenta. ¿Qué es lo que corresponde, no? O sea, estamos en una república y simplemente la justicia es independiente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo es lo que corresponde. Lo raro y lo loco era lo que pasaba antes, ¿viste? Claro, pero la normalidad era eso. La normalidad era eso. Me parece que nos estamos volviendo ahora en un país más normal y no me quiero meter ni en la grieta, ni en temas políticos, ni mucho menos, pero sí me parece que las instituciones tienen que funcionar independientemente y eso creo yo hoy que está pasando en el Poder Legislativo, está pasando, en el Poder Judicial está pasando y en el Ejecutivo está pasando. Después hay, por supuesto, todos somos personas, somos seres humanos, cometemos errores. Lo de Adorni de ahora, él mismo reconoció el error que cometió al llevar a su mujer en la comitiva. Cuando lo comparás, ayer la escuchaba a Patricia Bullrich, cuando comparás esto con lo que han hecho otros, Claro, delirios. cosas delirantes que han hecho, te das cuenta que obviamente esto no tiene ningún peso específico, que es un error, evidentemente, hay que reconocerlo, pero a veces
la oposición trata de agarrarse de cosas como muy chiquitas cuando ellos lo que han hecho fue... yo lo que estaba Patricia Bullrich, que hablaba de los diarios que mandaba Cristina a Santa Cruz en un avión de Aerolíneas Argentinas. Le mandaba el diario. Entonces vos decís, viste, esas cosas pagadas por todos nosotros, impuestos, etcétera, y la comparás con esto, me parece que como que no tiene... Pero bueno, le va a seguir pasando, o sea, él mismo dice, estoy en la silla eléctrica y todos los días debe tener unos caos y problemas que solucionar. Entonces, estas cosas le van a seguir sucediendo de vuelta, porque somos seres humanos, somos personas, nos equivocamos. Voy a cambiarte la pregunta. Si hoy te contrataran para la campaña 2027, ¿qué cosas ajustarías en la comunicación de Milei para que esa masa bueno, que es la masa gris que siempre estuvo en Argentina, siempre es eso que mueve, digamos, la vara de los votos? ¿Qué harías más allá de la inflación o qué ajuste en la comunicación harías de su trabajo? Lo primero que haría es esto que te conté, de hacer una investigación arquetípica. Yo la hice con unos pocos casos que me dio el loco, como te conté. Lo primero que haría era una investigación arquetípica para ver él cómo está posicionado desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar más arquetípico, que es en lo que yo creo, cómo se construyen las marcas, y Milei es una marca en sí mismo, ¿sí? Milei como político. Lo que haga en su vida privada a mí no me importa, los perros, su hermana, no me importa nada, a mí me importa él como presidente. Entonces, primero entender y saber cómo está posicionado arquetípicamente. Y después, una vez que detectemos eso y detectemos un tono de comunicación, que de vuelta tiene que ser un tono de comunicación creíble, o sea, tiene que ser parte de su personalidad, podemos ver ahí si lo matizamos un poco o no, veremos ahí cómo... Pero siempre le voy a recomendar que él siga siendo él mismo, que sea auténtico. Y hoy, más que nunca, en la época de las redes, sobre todo los jóvenes lo siguen, los jóvenes varones de 40 años y menos, todos lo siguen a Milei, porque porque hoy lo auténtico es algo que no... La gente carece de esa autenticidad, ¿viste? Y él, te guste o no te guste, es un tipo que dice las cosas como las piensa, como es. Obvio que ahora tiene la investidura presidencial y yo creo que tiene que bajar ciertos cambios porque sos el presidente de la nación, pero no podés de repente convertir a un lobo en una ovejita. O sea, él nunca va a ser una oveja. Tenés que potenciar su personalidad. Y quizás lo que te decía antes cuando te dije la idea de la inflación, ¿viste? El loco soy yo. Potenciar eso, ¿viste? Potenciar sus logros, pero en base a reconocer, si la gente lo ve como un loco, reconocer su locura, que quizás lo que ese loco es lo que este país necesitaba para cambiar. Entonces, potenciar. A veces en tu debilidad está tu fortaleza. Entonces, poner que esa fuera tu debilidad, que te ven como un loco, puede ser tu fortaleza tranquilamente, y yo creo que tenés que potenciar ahí. Siempre le diría que mantenga su personalidad, veamos el tema del tono, pero que no quiera ser quien no es. ¿Y en la oposición ves a alguien arquetípicamente que podría competir con él o sentís que no hay ninguna figura sólida hoy en día? No, la verdad que la única figura que todos sabemos que podría llegar a competir con él sería Kicillof. Yo hablo siempre desde la comunicación, ¿no? Bueno, Kicillof se la asocia a veces bueno, muchas veces en redes sociales con el burro, o sea, como el bufón, digamos. Por cosas que hay. Bueno, entonces quizás en esas cosas que hoy se viralizan, ¿viste? Cuando dijo no pudí, ese tipo de cosas, Claro. quizás las tenés que potenciar y tenés que aceptarlo y la gente te va a querer mucho más, ¿entendés? Habría que hacer en ese caso, para mí también de vuelta, su análisis arquetípico y ver cómo la gente lo tiene posicionado y después, en base a su verdad, a su realidad, a cómo es él, poder potenciarlo. Otro caso, por ejemplo, Massa. Todos sabemos que a Massa lo perciben como el panqueque. Bueno, en lugar de ocultarlo, quizás lo tenés que potenciar. Desde un lugar positivo, ¿entendés? Y bueno, entonces aceptar cómo te ven,
Porque el posicionamiento, esto mucha gente se confunde, el posicionamiento no es como vos te ves, es como los demás te ven. ¿Sabes? Si los demás te ven, en el caso de Massa, como un panqueque, quizás es el momento de potenciarlo y decir, che, creativamente se me pueden ocurrir muchas cosas muy buenas para que un panqueque pueda hacer algo positivo, ¿no? Porque a veces no cambiar y ser obtuso, yo no cambio y la choco, Claro. ¿entendés? Y a veces el cambio es positivo. Entonces lo podés buscar desde el lado positivo, Claro, pero del pensamiento crítico, esto que se dice, bueno, no soy ni izquierdas ni derechas, cómo se puede posicionar en ese medio. Pero sí, bueno, sí, 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 sí. por ejemplo. Pero ¿entendés? Yo creo que tenés que siempre eh, aceptarlo. Yo, por ejemplo, eh, te voy un poquito más para atrás. El caso de Daniel Scioli, cuando fue candidato a presidente con Macri, ¿viste? Para mí, o sea, Scioli, si vos le haces un análisis arquetípico, te va a salir el aventurero. O sea, el tipo, ¿viste? El aventurero es un arquetipo que a mí me encanta. Ahí trabajan marcas como Starbucks, ahí está Johnny Walker, eh, Red Bull. ahí está Red Bull. Hay muchas marcas muy lindas que trabajan el aventurero. Tono de comunicación, Cosmopolita, Trotamundos, ¿sí? Y Scioli fue un tipo que nació en la náutica, y fue campeón del mundo. O sea, si yo creo que si lo hubiéramos posicionado desde ahí, y en lugar de jugar al fútbol en Villa Lañata, que no se la cree nadie, al tipo lo haces escalar una montaña, o lo haces dar la vuelta al país en globo, eh, la gente se lo iba a creer mucho más, porque él estaba posicionado como un aventurero. ¿Entendés? Entonces, darle ese tono de comunicación y que salga en un barco a dar la vuelta al mundo por los 7 mares, eso lo hubiera potenciado mucho más en prensa y a nivel publicitario que venderse como el tipo que juega al fútbol y el 9 de... ¿Entendés? Entonces, mantenete tu personalidad, potenciala como los demás te perciben, como vos sos, y potencial. A todos nos atraen inconscientemente los aventureros, los Hemingway, ¿viste? Sí. Tenemos una atracción inconsciente sobre ese tipo de personalidades. Potencia lo que vos sos, que en el caso de Scioli, el aventurero hubiera funcionado muy bien. Hoy sos Managing Director de Policies Group, eh, que es un grupo de agencias que opera alrededor del mundo. Em, ¿Cómo mezclan estas metodologías de, che, cómo posicionamos con medios tradicionales, pero le damos visibilidad con performance? ¿Qué es lo que están haciendo hoy en día con respecto a este cambio que hay tan radical y rápido y va a seguir habiendo con respecto a los medios publicitarios? Yo sigo creciendo, como te voy contando, en la construcción de las marcas a largo plazo. Esto creo que, o sea, la parte de arriba del funnel, la parte de la awareness, que es la parte del posicionamiento, del propósito de la marca, de por qué estamos en este mundo, de por qué si desapareces a la gente le afecta, que pasa con muy pocas marcas. O sea, esto de significar algo para la gente, para mí es algo que nunca se tiene que perder. Siempre tenemos que trabajar sobre ese posicionamiento de awareness y después bajarlo a lo que es la performance, ¿no? A lo que es la consideración y a lo que es la conversión, que básicamente el purchase es la compra, la venta, o sea, ir a lo duro, a la promoción, a la venta. Eh, entonces me parece que esos dos mundos que están de la mano siempre, o sea, es el mismo mundo de la awareness y de la conversión, tienen que estar siempre de la mano. Porque en definitiva, hoy se habla mucho del low funnel, ¿viste? Del uno a uno, o sea, te Sí, sí. llego porque no sé que estás buscando, me enteré, me doy cuenta que estuviste buscando para viajar a Miami, tú estás buscando hoteles en Miami, entonces te van a bombardear con hoteles en Miami, está perfecto, pues es lo que vos estás buscando hoy, esa performance. Pero imagínate que una marca desconocida, o sea, una marca, por decirte, una crema para la piel femenina, desconocida, detecta que vos estás buscando cremas para la piel. Entonces te bombardean en la parte de abajo del funnel con esa marca desconocida, con e-commerce, tiene buen precio todo. ¿Vos la vas a comprar? Mm, no sé. Por O más sea, barata que sea. antes de comprar tendría que ver, yo veo siempre, veo reseñas, veo si alguien le sacó foto de los productos. O sea, si das una página en blanco, no. Bueno, yo creo que pasa eso, o sea, entonces en definitiva es muy importante el low funnel, pero la gente sigue comprando marcas conocidas, sigue comprando marcas que significan algo para ellos, ¿entendés?
Entonces, eso es justamente lo que no tenemos que perder. O sea, seguir comprando marcas que la gente reconozca. Porque las marcas desconocidas, por más, si no significas nada para la gente, si no te conocen, por más buen e-commerce que tenga y prensas que tengas, la gente no te va a comprar, porque en definitiva la gente compra lo que 100%. compra lo que conoce, ¿entendés? Hace no tanto trabajé con una marca de zapatilla de básquet. Yo era el encargado de marketing de rendimientos con Meta Ads para una agencia. Y nada, el Hubshu se llama el negocio, muy bueno. Le mandamos un saludo a Josi, que ya lo vamos a invitar. Y él es muy bueno con el contenido, tipo, hace mucho contenido corto. Él tiene más o menos mi edad, un par de años más. Y claro, el coste por compra era muy barato. Y yo decía, che, claro, es tan barato porque la gente entra al perfil, lo empieza a asociar, lo ve siempre en la publicidad, a su equipo de trabajo muestra mucho eso. Hablando un poco de pequeñas marcas y medianos emprendimientos, vos trabajás con ellos en tu consultora Innocence. Sí. ¿Nos puedes mencionar cuál es el proceso de trabajo, qué hacen, cuál es el impacto después de su trabajo? Mira, yo lo que hago con ellos es, lo primero que hago, primero es hablar con el dueño o con el director de marketing. Trabajé con muchas empresas nacionales, argentinas, y empresas internacionales también. No las grandes, pues ya están posicionadas, sino las marcas que necesitan posicionamiento, diferenciarse de sus competidores. Entonces, lo primero lo que yo hago es entrevistas personalizadas a 5, 6, 7, 8 referentes de la empresa. Desde el presidente hasta el director de marketing, hasta incluso alguna mirada externa también, proveedores, clientes, ¿sí? Y hablar con ellos, y es una charla más, te diría, de psicólogo Claro, de que... psicoanálisis que de Sí, marketer. más que de marketer. Sí, yo les pregunto cosas, yo lo que quiero detectar es su personalidad, digamos. ¿Qué no lo deja dormir a la noche? ¿Viste? Quiero detectar otro tipo de cosas. ¿Por qué fundó la empresa que fundó? ¿Por qué se llama como se llama? ¿Qué lo motivó? Quiero entender cuál fue el propósito, digamos, de haber armado esa marca. Y el propósito nunca es económico, ¿eh? La parte económica es necesaria, por supuesto, si una empresa no puede subsistir, pero el propósito es el por qué haces lo que haces, ¿viste? O para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, entrevistas cualitativas, primero. Después hago mucho análisis de mercado, de categoría, ver cómo está la competencia, las tendencias del consumidor, comportamiento del consumidor, hago un análisis con algunas herramientas que tenemos. Y después hacemos la investigación cuantitativa, que te contaba, arquetípica, modelo propietario, donde en base a esa marca preguntamos a la gente de esa marca y de los competidores cómo la ven posicionada en base a estos territorios arquetípicos. En base a eso, una vez que lo tenemos, voy y recomiendo 1 o 2 territorios normalmente. Escribo un manifiesto también, un manifiesto de cuál sería el propósito de esa marca. Entonces te puedo decir, mira, tu marca podría trabajar dentro de, por decirte, el protector, puede ser el Papa Francisco o puede ser un genio tipo Da Vinci. 2 tonos, uno un tono paternalista, el otro es un tono sorpresivo. Bueno, son 2 territorios que podrían llegar a funcionar. Definimos un territorio de comunicación, yo escribo un manifiesto y después desarrollo todo lo que es el ADN de marca. Visión, misión, arquetipo, el qué, el cómo, el por qué, el propósito de la marca. Y después en la segunda etapa desarrollo lo que se llama una plataforma de comunicación, que es un eslogan. Para mí es mucho más que un eslogan. O sea, el Just Do It de Nike es mucho más que un eslogan, es una plataforma de comunicación y de ahí se desprende todo. Una marca rebelde y el Just Do It te dice, hacelo igual, aunque esté todo mal, hacelo igual. Entonces es una plataforma y todo se desprende de ahí, ¿entendés? Plataforma de comunicación, recomiendo 3 o 4 plataformas, eslogans. Los testeamos, también pretesteados en base a estas investigaciones cuantitativas que hacemos y vamos ya con todo testeado. Y después ya hago un manual de marca con todo este ADN de marca y ahí termina mi trabajo. Son 3 meses, donde a partir de ahí ellos son los guardianes de su marca y todos los creativos que trabajen con ellos tienen que respetar ese ADN de marca, ese tono de comunicación, como te conté antes en el caso de Coca-Cola, por ejemplo. Y no solamente los creativos, también esto te sirve cuando tenés que hacer un stand
tiene que respirar tu territorio de comunicación. Cuando vas a la prensa, lo que vos digas tiene que respetar tu territorio de comunicación, hasta cómo se viste la gente en la empresa, cómo haces tus presentaciones en PowerPoint o cómo las hagas. Todo tiene que construir en base a ese territorio arquetípico que acabamos de definir, para que seas una marca consistente y que la gente se empiece a sentir atraída por esa marca porque empieza a significar algo para vos y esté dispuesta a pagar un poco más por tu marca de lo que paga por la competencia. Eso lo conseguís con esta coherencia y esta consistencia de ir para un lugar que es inconscientemente atractivo para la gente. Claro, o sea, en términos simples, ayuda a conceptualizar y sentar las bases de su ADN, su personalidad. Exactamente. Hoy, ¿qué pasa en Latinoamérica? Lo que te contaba antes, las marcas, la gran mayoría de las marcas, un año hace una campaña con un tono de comunicación rebelde, al otro año hace una campaña con un tono de comunicación inocente, al otro año hace una campaña con un tono de comunicación aventurero, después bufones, después hace... y para la gente es una marca que no significa nada. Vos no sabés qué son. No asocian nada. Nada. O sea, qué buena creatividad y puede ganar premios y todo, pero no construye la marca. Claro. A veces los creativos se construyen ellos mismos y se olvidan de que lo importante es que tenés que construir la marca y no su carrera. ¿Entendés? Acá lo importante es tu marca, es tu cliente y no tu carrera como creativo. Volvamos un poco a Ladrón de Cerezas. ¿Cómo tratás esto en el libro de una forma novelada y narrando estas historias? Mira, yo leí mucho acerca de arquetipos, imagínate, de libros de todo tipo, y quería escribir mi libro. La pandemia, con todo lo malo que tuvo, a mí me permitió tener tiempo disponible para poder empezar a escribir el libro. Tardé 4 años en escribirlo y no quería hacer más de lo mismo, ¿viste? De contar cómo funcionan los arquetipos en las marcas. Entonces se me ocurrió escribir un libro que en realidad es un ensayo arquetípico atravesado por una novela. Empecé a meterle políticos que se posicionan en base a distintos territorios arquetípicos, un publicitario que trabaja estas metodologías arquetípicas, y empecé a combinar lo que es la novela, que es una novela que tiene una historia de amor, de pasión, de traición, de amistad, con un ensayo arquetípico. Y ahí, como pongo en el libro, la gente decidirá si pararse desde el lado del ensayo o del lado de la novela, o de los dos lados, pero... Hay que estar muy atento al tipo de arquetipo y leerlo porque es muy indirecto, pero está muy, muy bueno. Sé que lo estás leyendo, me alegro que te guste. Disfruté muchísimo escribirlo, pero te juro que hacía mucho no me pasaba que cada vez que 5 de la tarde terminaba de trabajar y me ponía a escribir y tenía las mariposas adentro, te juro, y me estaba hasta las 12 de la noche y fines de semana enteros y no podía parar de escribirlo. Lo terminé publicando, obviamente se lo regalo a mis clientes de Innocence para que lo vean, pero me encantó hacerlo. Y bueno, y mira, y te quiero volver acá con la IA y con lo artesanal y todo lo que hablamos antes, ¿no? Ujú. Hoy cualquier persona con la IA puede escribir mi libro Sí. en 10 minutos. Cualquier persona. Pero nosotros nos enseñaron que lo importante es el camino, no el destino, ¿no? Siempre nos enseñaron eso. El camino, el tropezarte, el caerte, el aprender. Hoy parece que lo importante es el destino, ¿viste? Es el llegar a la perfección. Y nos olvidamos de toda la parte del camino, ¿entendés? Entonces, una persona que con IA pueda escribir mi libro, ante la primera pregunta tuya en este streaming, no sabría qué contestar. Porque no tiene la base. No tiene la profundidad, porque no se equivocó 1.000.000 de veces como me equivoqué yo. Porque no lo leyó y lo releyó 55.000 veces hasta que encontró el tono exacto que quería darle a ese libro, ¿entendés? Esto extrapolalo en todo lo que hoy la IA nos puede llegar a generar y empecemos a pensar que lo perfecto... A ver, hay algo en la imperfección humana que está buenísima y que no tenemos que perder. ¿Entendés? La IA es perfecta. Por lo tanto es un bodrio. ¿Sí? Claro, es como la frase que dicen los argentinos que se quedan acá, que es qué paja ver en Suiza, cuando pasa algo interesante. Claro, no pasa nada, ¿ya? ¿Entendés? Y acá esto es un caos, entonces todo es como más... Entonces esto yo
esto de la imperfección, te vuelvo a lo de Pallarols, ¿viste? Ujú. Ese bastón presidencial que él hace tiene defectos. Y la gente paga por esos defectos. No es perfecto. La IA lo podría hacer perfecta. Paga por Payarol, no por el bastón. Porque lo que paga son las manos de Pallarols. Pagan la historia. La gente, a ver, Apple es una gran marca, pero la gente compra la historia de Steve Jobs. Compra su manzana mordida, ¿entendés? Por eso es lo que es Apple. Entonces, quédate con esto de la imperfección humana que a mí me parece. A ver, ¿viste? Yo amo a mi mujer con sus imperfecciones. Si fuera más perfecta, no la amaría. A mis hijos los amo con sus imperfecciones. Si fueran más perfectos, no sé si los amaría tanto. ¿Entendés? Entonces, esto de la imperfección humana, yo creo que hay algo ahí de lo artesanal que no tenemos que perderlo. Excelente. ¿Cómo crees que esto va a afectar en el trabajo de Publicis y en tu rol en los próximos 5 años? ¿La IA decís? Sí, Eh, Está cambiando enormemente. Como te dije, es un gran complemento para nosotros, o sea, nos ayuda un montón. Yo creo que algunas industrias van a sufrir mucho más que otras con la IA. Por ejemplo, todo lo que es producción audiovisual lo va a sufrir mucho. Los directores de cine, ¿viste? Filmas. Hoy ya se están produciendo ideas en Estados Unidos de 100% con IA. Y todo suena fácil. Igual los clientes creen que todo es fácil y te lleva muchísimo tiempo hacerlo con IA. Porque tenés que, o sea, bueno, ya tenés que conocer muy en profundidad la herramienta. sí, hay que saber Pero también cómo darle la orden y también es valioso la calidad de la perspectiva del que ordena. Es como, sí, la IA es una herramienta, pero es de la misma calidad que si fuera un martillo y se lo das a alguien que nunca usó martillo y se rompe el dedo. O sea, es lo mismo. Para mí, lo que va a tener valor son las perspectivas. En ese punto que es, che, bueno, ¿qué ve el humano que puede multiplicar con inteligencia artificial que no puede ver la IA? Ya cuando la IA pueda ver cosas que nosotros no vemos, ahí sí vamos a estar en peligro, pero eh, hasta entonces ese va a ser el valor nuestro. sí, 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 por eso te digo, pero ciertas industrias como esta, yo creo que la va a sufrir mucho. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos IA ya de locuciones. O sea, hoy un locutor la está pasando muy mal porque ya tenés una IA que te locuta en el tono que quieras, en los idiomas que quieras. O sea, eh, hay una IA bueno, Midjourney, Adobe Firefly, ¿viste? Mm, Las generativas, que son espectaculares. Y hoy la verdad que un director de arte, un diseñador, que sepa promptear, porque también suena fácil, pero esto que te digo, los comerciales que yo he visto de no, Estados Unidos, difícil. yo ya estaba analizando, un comercial requirió 70.000 70.000 prompts. 70.000 prompts. Y tenés que saber cómo decirlo. O sea, es un montón de Claro, tiempo. hay que justamente es ordenar a escala. El tema, bueno, a mí me ha pasado con colaboradores que están reacios a aprender a usarlo, pero en realidad si vos lo usás con tu conocimiento, no te va a reemplazar. El tema que si vos es como si volviéramos a la revolución industrial, es la nueva revolución industrial, en definitiva. Sí. Ya cuando se fusionen con la robótica, veremos qué ocurre, pero es como si negaras que necesitas seguir implementando herramientas. Entonces, para mí la perspectiva del diseñador que entiende, no sé si lo va a sufrir el audiovisual que no quiere adaptarse, porque si el audiovisual que entiende los planos, el concepto del plano, la idea, hace una película, va a ser 10 veces mejor que alguien que no sabe lo que él sabe. Sí, sí, probablemente. Y acá también de vuelta, creo yo, lo que te contaba antes, ¿no? La imperfección humana. Un director de cine bueno lo piensa, digamos, piensa un tratamiento de una película, de un comercial, de una manera que la IA no lo puede pensar. Entonces, quizás ahí, por lo menos en la parte más de meterle cabeza a la cosa, en eso yo creo que todavía no nos van a poder reemplazar. Pero bueno, industrias, y la industria creativa, la mía, hoy no siento que nos pueda reemplazar a un creativo que pueda pensar una estrategia o que pueda pensar una creatividad que hoy no existe, pero sí que nos ayuda mucho, no tengas dudas. O sea, hoy es mucho más fácil recopilar información
Es un gran aliado nuestro creativo, pero no nos va a reemplazar a nosotros. Otras industrias las van a sufrir mucho más. ¿Qué habilidades crees que van a ser esenciales más allá de las habilidades duras de acá al futuro con esto que ocurre? No, a ver, de vuelta, somos seres humanos. Eso no va a cambiar nunca. Eh, entonces, a mí me parece que las habilidades sociales, viste, lo humano es lo que nunca tiene que cambiar. Nos decían que, no sé, que el cine iba a desaparecer con Netflix. Y yo sigo viendo cine por todos Mm, lados, ¿entendés? Nos decían que los libros papel iban a desaparecer. Y yo sigo leyendo libros en papel. Eh, Nos decían que con las compras online, en los shoppings o en los supermercados, la gente no iba más al supermercado. Y yo sigo viendo gente en los supermercados. Porque hay algo de los seres humanos de lo social que nunca va a cambiar. Yo necesito estar con gente. A mí me gusta estar acá con vos hablando claro. de esto. Me gusta estar con mis amigos, me gusta estar con mis hijos, me gusta estar en la agencia con mi gente. O sea, soy un ser social, soy una persona humana, ¿entendés? Total. Necesito vínculos, vincularme con la gente. Entonces, nos potencia todo esto, pero creo que lo que no podemos perder a futuro nunca es es lo humano que tenemos. ¿Viste? Esto de poder emocionarnos, de poder. Lo que la IA no hace, lo que la tecnología no hace. Ponernos colorados, que se te paren los pelitos del brazo cuando te pasa algo, que sientas miedo, que sientas amor, que sientas alegría, que llores. Las emociones, ¿viste? Nunca perdamos la sensibilidad que no tiene la tecnología, que no tiene la IA. El día que perdamos la sensibilidad y seamos los robots, que ya estoy viendo que están en China están haciendo la parte de robótica con IA, Sí, sí, bueno, ahí la humanidad va a estar en peligro cuando perdamos nosotros nuestra sensibilidad. 100%. Sí, o tal vez, no sé, evolucionemos, vamos a ver qué ocurre. O sea, el futuro es tan incierto a estas alturas que, bueno, no se preveía tanto avance con esto hace un año. O sea, No, está es una avanzando. locura. No, es un cimbronazo para todos. Yo te digo, Joaquín, estamos en la agencia misma, o sea, está cambiando todo y estamos todos eh, incorporando herramientas de todo tipo, por supuesto. O sea, hoy no puedo, como te dije al principio, impensado que una agencia de nuestro nivel no trabaje con todas las herramientas de IA. Las tenemos todas, cambian todos los días, surgen nuevas, o sea, todo esto es nuevo. No sabemos dónde va a terminar todo esto, la verdad no te puedo dar nadie te podría decir dónde va a terminar todo esto, pero bueno, como te decía al principio, la vida te va llevando, te tenés que adaptar, tenés que entenderlo y tenemos que potenciarlo y ayudar a nuestros clientes para con estas herramientas para tratar de llegar a mejores lugares. Total. Volvamos un poco a lo humano. Mencionaste que dirigiste múltiples agencias, hoy en día estás dirigiendo un poco más de 200 personas. ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor aprendizaje durante el liderazgo de más de 35 años trabajando en esto? Yo aprendo mucho con la gente, ¿viste? A mí, a ver, un buen líder creo yo que es una persona que respeta mucho el trabajo de los demás. Y cuando vos respetás el trabajo de los demás te respetan. Eh, yo puedo estar hoy acá 2 horas con vos y es un viernes y tengo 1000 quilombos y imagínate, me puse el celular en silencio, lo podrían haber puesto en silencio porque no creo que me suene, porque tengo gente tan buena abajo mío que a mí cuando me llegan los problemas los tengo que desactivar, pero son pocos, porque tengo gente muy buena. ¿Por qué tengo gente muy buena? Porque siempre los respeté, respeto mucho su trabajo, los banco en sus errores. eh, y si tu gente te quiere, los clientes los van a querer a ellos. ¿Entendés? Entonces, te quieren y te respetan. Entonces yo soy muy pro gente, soy muy pro mi gente. ¿Entendés? Y los banco a muerte, a los que realmente valen, ¿no? Yo me doy cuenta quién vale y quién no. El que no vale conmigo no dura 2 segundos, pero la gente buena, la gente que vale, la gente trabajadora, yo los banco a muerte y ellos son los que están enfrente de los clientes todos los días.
Claro. Entonces los clientes están bien atendidos porque están con gente que está motivada y que se sienten lo que son, importantes dentro de la estructura. Se sienten valorados dentro de la estructura y cuando vos te sentís valorada en una estructura, te empoderás y si vos te empoderás con tus clientes, empezás a tener una relación mucho más, viste, de trabajar sin miedo, ¿entendés? O sea, sin el látigo en la espalda. Yo odio eso del látigo en la espalda. Cero, estrés cero, viste, trabajemos. Yo soy muy laburador, trabajo mucho, pero necesito gente que a las 7 de la tarde se quiera ir al cine con su novia. Yo quiero que la gente a las 7 de la tarde se vaya al gimnasio, yo hago eso. Yo no quiero que la gente trabaje los fines de semana. Quiero gente que tenga su vida, que tenga sus hijos, que tenga sus amigos, que tenga lo que sea. No quiero gente que trabaje, odio el 24/7, ese famoso, ¿viste? El 24/7, como si fuera algo espectacular. A mí me parece una estupidez, ¿entendés? Trabajo 24/7. O sea, no tenés vida. Vas a ser mucho más eficiente cuando vos podés cortar a las 6:30, 7 de la tarde, irte al gimnasio y al otro día venir con todas las pilas a trabajar. Que tenerte prendido fuego 24/7, ¿entendés? Soy mucho más de 5, 8, 5 días a la semana, 8 horas, ¿entendés? Sí. Y ser eficiente en ese tiempo y después que puedas distenderte, hacer tu vida y... Bueno, cuando vos lográs eso, yo creo que un buen líder lo que tiene que lograr es eso. Es mucho respeto hacia tu gente. ¿Y cómo identificás por ahí el tema de quién tiene potencial, quién no? Y sobre todo el tema de la gestión de talentos, porque por ahí el desafío del pyme, que bueno, vos también fuiste pyme, es el soltar la necesidad emocional de control. ¿Cómo trabajás eso? ¿Algún consejo, no sé, para mí, por ejemplo, que estoy arrancando con el tema de liderar gente, para trabajar ese área? Mira, yo las personas, la verdad que las entrevisto, o sea, los cargos que a mí me interesan, los entrevisto. No sé, yo creo que la he pifiado a veces, pero en general me doy cuenta rápidamente quién puede funcionar y quién no, quién está motivado y quién no, quién tiene ganas de trabajar y quién no. El talento es muy importante, pero es mucho más importante el compromiso. ¿Entendés? Una persona muy talentosa con muy poco compromiso no te funciona. Claro. Entonces yo necesito compromiso, necesito gente que se arremangue. No conozco grandes genios, que a mí mira que me he reunido con todo el mundo, imagínate que empresarios de todo el mundo. Sí, tiburones, o sea, gente que maneja 20.000 personas. Sí, pero no es que conozco grandes genios que decís, bueno, este pibe me voló la cabeza, Yo creo que todos hacemos lo que podemos, somos buenos en algunas cosas, malos en otras. O sea, yo puedo ser muy bueno posicionando marcas, creo que soy bueno, y soy malísimo en, no sé, en data o en medio o en performance. Claro. No soy bueno en eso, no soy No bueno te en llama eso. la atención, no te interesa. No, pero soy muy bueno en esto. Entonces, yo creo que y también la clave es rodearte de lo que vos no tenés, ¿no? O sea, buscar gente que tengan perfiles muy diferentes a lo que vos sos. Si buscás gente que tenga lo que vos tenés un problema. Si tenés gente que cada vez que vos opinás algo te dicen todo que sí, tenés un problema. Uno de los dos sobra. Entonces yo busco gente, y a mí por suerte, sobre todo mis directoras de cuentas, que les mando un saludo a todas, las amo, son todas mujeres y son todas unos aviones. Tengo 7 en la agencia y son espectaculares, las 7. Ellas se hacen llamar Los Ángeles de Mike. Son extraordinarios. Son espectaculares. Y nada, y las banco a muerte. Y ya me fui, no sé ya por dónde estaba yendo, pero nada, confío mucho en ellas. Y ellas ellas me cuestionan todo. O sea, ellas no tienen miedo de hablar conmigo, al contrario.
Y yo digo algo y me dicen todo lo opuesto, y yo las escucho y está perfecto. Después yo tomaré la decisión, pero me viene muy bien tener gente que me diga que no. No, Miguel, esto está mal, esto es así, esto es así. Sin miedo, sin que tengan miedo a ningún tipo de represalia, al contrario. Digo, a mí me encanta que ustedes me... Y lo otro muy importante que lo habrás escuchado es que derivar es dejar que los demás hagan las cosas como ellos las harían, no como vos las harías. Entonces yo derivo todo, de un montón de cosas, porque no tendría tiempo a hacer todo. Y banco la resolución de cada una. O sea, mientras vos creas que eso es así y que el objetivo que tenemos está bien fundado con esta presentación que dices, yo te voy a bancar. Porque derivar es eso, hacerlo como, usá tu mente y hacerlo como vos lo harías. Es darle libertad a la gente para que haga las cosas como ellos creen que está bien. ¿Y ellos parten de los procesos que ya tienen ustedes o por ahí hay microajustes? Ejemplo, detalle que ellos ven que tal vez vos no ves que les dejas probar sobre eso. Tenemos procesos de trabajo en la agencia que nos funcionan bien. Primero tenemos un concepto que se llama The Power of One, dentro de lo que es Publicis Group. Tenemos todas las disciplinas que te imagines, creativas, medio, performance, producción, data, activaciones, eventos, todo lo que te imagines, business intelligence, todo está dentro de la agencia y trabajamos todos juntos. Cada uno en su especialidad, pero estamos todos juntos, misma oficina, estamos todos sentados juntos. Es la filosofía de Power of One, que está funcionando muy bien. Yo estoy viendo una vuelta a mi época de hace 20 o 25 años atrás, una vuelta de los clientes que están buscando unificar toda su comunicación en una sola agencia. Antes estaba todo diversificado, ¿viste? Tenías tu agencia creativa, tu agencia de medios, tu agencia de performance, tu agencia de BTL, tu agencia de diseño, todo diversificado, claro, de influencers, lo cual para la gente de marketing de las empresas es un trastorno. Te tenés que brifear a 10 actores diferentes y cada uno viene con su propia óptica. Se pierde esta coherencia que te contaba antes de las marcas que tienen que tener su impronta, y ahora hay una vuelta hacia una sola agencia que me resuelva todo. Y nosotros tenemos desde hace muchos años. ¿En qué segmento de mercado lo ves en todos o en particularmente? Yo hablo puntualmente de mi expertise, que es el publicitario. Estoy viendo esta vuelta hacia la unificación, ¿viste? Hacia estar todos en el mismo lugar, manejando todo el ecosistema de comunicación de una marca, manejado por una misma... Ya nos llamamos más una plataforma de comunicación más que una agencia, porque hacemos de todo tipo, todo, data, todo lo que te conté antes, en esa misma plataforma. Y ya no veo tanto la diversificación. Y también pienso que con esto de la IA, el tema de la integralidad de las cosas va a ser más valioso, porque claro, si yo puedo agarrar un bot y que me ayude a gestionar las campañas, si vos que solo haces campañas, porque tengo que charlar con vos. O sea, es como que ¿a dónde está el valor? Ahí caemos en los commodities que te dije antes. Claro. Cuando todos usamos la IA, o sea, hoy el ChatGPT es espectacular. La verdad, o sea, se comía Google. Vos decís, yo ya no busco más en Google. No tiene sentido. Voy al ChatGPT. Sí. Si el ChatGPT busca en Google, ¿no? Entonces, imagínate que en pocos años Google se lo comió el chat. Y capaz que en 3 años alguien se comió el ChatGPT. Pero es una gran ayuda para mí. Yo lo uso siempre, o sea, constantemente. Hoy el acceso a la información. Ahora, eso lo tenemos todos. Las herramientas de IA, la verdad que las tenemos todos. Si nosotros hoy hacemos todo con IA, va a ser todo perfecto. Y volvemos a las imperfecciones que te contaba antes. Vamos a ser todos iguales. Va a ser todo un commodity. ¿Y vos qué estás dispuesto a pagar por un commodity? Vas a precio. Che, ¿quién me cobra menos? ¿Quién es más eficiente? ¿Quién me cobra menos? ¿Quién hace ¿Quién es más rápido y quién es más eficiente? ¿Quién me atiende más rápido? ¿Entendés? Y vamos a ir a una espiral negativo inverso, donde cada vez todos vamos a cobrar cada vez menos por un trabajo que los clientes ya no valoran, porque lo hacen con IA, lo hace cualquiera, ¿entendés? Sin profundidad. Entonces lo que tenés que seguir, lo que nunca tenemos que perder es nuestro pensamiento creativo, nuestro talento, nuestra estrategia. Esto que te contaba antes de lo humano potenciado con la IA, pero no 100% IA.
100%, 100%. Excelente. Bueno, y volviendo un poco al tema de liderazgo, eh, esto que tiene mucho el pyme de el ojo del amo engorda el ganado, Sí. ¿cómo, cómo lo trabajaste en su... Bueno, el tema que claro, vos ya venías con un marco de pensamiento de, ya trabajaste en agencia, después te hiciste propaganda, pero en propaganda, ¿cuáles fueron tus desafíos como líder y qué aprendiste ahí que te ayudó a transicionar? Y propaganda fue un cambio abrupto, ¿viste? Yo venía toda mi vida de tener mi sueldo fijo y de repente salté a tener, llegué a tener 20 empleados y tener un costo mensual altísimo ¿Cuánto más o menos en dólares si no tenés problema? a plata de hoy. Ya esto era, te hablo del año 2000, 2000, 2001, 2000, 2005, ¿viste? El peso... Pero No, a plata de hoy tener un costo fijo de, qué sé yo, ponerle 20 palos claro. mensuales. Y si no los hacía con mis clientes, tenía, o sea, quebraba, Sí, la soga al cuello. quebraba. Por lo cual estaba mucho más enfocado en la parte financiera de los números, que a mí me gusta mucho igual, y en la parte de nuevos clientes, para poder bancar toda esa estructura. Ese fue un gran cambio para mí. eh, y hoy estoy en el mejor. Y después, bueno, vuelvo a Denso, o sea, vuelvo a mi sueldo fijo. Hay algo en los arquetipos, lo vas a ver en el libro, de los posicionamientos arquetípicos que a todos a los seres humanos nos pasa. Yo lo trazo en dos ejes, ¿no? Un eje vertical y un eje horizontal. Y el eje vertical es el eje del trabajo, donde está arriba la estabilización y abajo está el riesgo. Y todos los seres humanos en el mundo necesitamos en algún momento de nuestra vida la estabilización, tu sueldo a fin de mes, tu seguro de vida, tu jubilación, tu aguinaldo. Estoy agarrado de la silla, ¿viste? Estoy como, listo, estoy sostenido, Claro. estable. Y en un momento querés patear el tablero e irte abajo al riesgo de tener tu propia empresa, mis tiempos, no tengo un jefe a quien responderle. Pero te eh, das cuenta que tus jefes son los clientes. Tus jefes son los clientes, siempre son los clientes tus Siempre. jefes. Cuando estás en una empresa también, el que te paga el sueldo es tu cliente, no te lo paga Publicis Group, te lo pagan los clientes. Eso es vital que todos lo sepamos. Sin clientes nosotros desaparecemos. Eh, pero bueno, obviamente, fui al riesgo y después cuando estás en el riesgo extrañas la estabilidad y en la estabilidad extrañas el riesgo y nos tira la vida en estos polos opuestos continuamente. O sea, Yo hoy estoy en una situación muy buena porque estoy medio en el medio de estar en Publicis Group y también tengo mi consultora y cuando puedo hago mis cosas porque es lo que a mí realmente me apasiona y en lo que creo que soy realmente bueno, que es en esto. Entonces estoy como en los dos mundos y encontré como mi mundo ideal en eso. bien. Y en esas primeras 20 personas que dirigiste, ¿cuáles fueron tus aprendizajes? Y ahí, no, yo creo que un poco lo que te conté antes, ¿viste? El A ver, el compromiso de cada uno era vital y ahí los sufrís mucho más porque es tu empresa, ¿viste? Y vos te das cuenta quién al vago lo detectás rápido y te lo tenés que sacar de encima rápido. O sea, los problemas rápido. Contratás a alguien, te equivocás, rápido resolver el problema. Te vas a equivocar 1000 veces. La clave es que esa equivocación la resuelvas rápido y que no la extrapoles en el tiempo porque después va a ser distinto. Entonces tenía gente buena, talentosa. Lo que más me dolió a mí en propaganda era que perdí mucha gente muy talentosa porque mi agencia era una agencia chica que recién empezaba y tenía gente muy buena que eran llamados por agencias mucho más grandes, La como me pasó a mí absorbían, también en claro. su momento. Y no tenía manera de retenerlos, ¿entendés? No tenía manera de pagarles, además iban a manejar marcas multinacionales. Eso me dolió mucho. Perdí mucha gente muy buena y muy valiosa. Y nuestra industria es una industria de personas. Otra cosa que no tenemos que perder nunca. O sea, estamos en la industria de las relaciones humanas. Entonces, mi capital es la gente que trabaja conmigo. Total. Una El industria capital humano. capital humano, ese es mi capital. Una industria automotriz, su capital son los autos que vende, obviamente. Mi capital es la gente.
cuanto mejor gente tenga, mejor me va a ir. Cuanto peor gente tenga, peor me va a ir. Lo que más me dolió y lo que más aprendí en propaganda fue tratar de retener a la gente que valía la pena, ¿viste? Claro. Bueno, hablando un poco de habilidades blandas, bueno, tenemos una, bueno, mía cliente, tuya colega y amiga, Sí. Sime. Ella es, bueno, trabaja en Le salud mandamos mental. un beso grande a Sime. Le mandamos un beso grande que ya la vamos a invitar también. Em, ¿Cuál sentís que es el rol de la capacidad de tener vos un buen estado emocional y cómo dirigir el otro, el invertir en salud emocional como líder? Sobre todo en esta industria, ¿no? Que es puramente de personas. El otro día escuchaba a un tipo que yo lo sigo mucho, se llama Simon Sinek, que es muy bueno, y él decía que un buen líder en definitiva, como un buen padre de familia. O sea, Mm, tenés que a tratar a tu gente como tus hijos. ¿Entendés? Eso es un buen líder. Entonces, todo lo que sea, y seguramente Sime cuando la traigas acá, calculo yo que va a estar un poco más de acuerdo también con esto, por lo humana que sé que es. Pero en definitiva, tratarlos como eso, ¿viste? Como si fueran tus propios hijos, es tu familia. O sea, yo hoy estoy 10 horas al día con ellos. Cada pasa más tiempo a veces con ellos que con tus Con mis hijos. hijos, sí, ya mis hijos Ah, son grandes y ya cada uno está en sus cosas. eh, pero para mí, son como mi familia, ¿viste? Sobre todo la gente que está más en el día a día conmigo. Y los cuido y me ocupo y los escucho y bueno, y trato de ser eh, una especie de padre para ellos, de saber que un confidente que pueden venir y hablar conmigo y tratar de juntos resolver el problema. Y si no lo podemos resolver, buscaremos ayuda en otro lado, porque yo no tengo todas las respuestas, tengo pocas respuestas, te diría, mm. pero buscarlas juntos y tratar de resolverlo. Pero creo que el líder me parece que pasa ahí más por lo humano que por otra cuestión, ¿viste? ¿En qué herramientas has invertido o invierten activamente en la empresa para esto de las relaciones, que es importante en la cultura empresarial? Bueno, el departamento de recursos humanos es muy grande en la agencia. Eh, hacemos un montón digamos, hay muchas evaluaciones primero que hacemos, evaluaciones semestrales, evaluaciones anuales de nuestra gente, donde yo evalúo a ellos y ellos me evalúan a mí. O sea, es bidireccional, no es unidireccional, lo cual me parece perfecto y que me digan a mí todo Sí, lo que me sí. tengan que decir. Eh, Muchos beneficios que tratamos de dar, todo lo que podemos, o sea, para que se sientan cómodos. La oficina está buenísima. Eh, y después hay un tema que vuelve un poquito atrás, esto de enseñar con el ejemplo. ¿Viste? Ahora con el tema post pandemia, que vos sabés muy bien, el home office que llegó para quedarse, nosotros estamos implementando hasta ahora, bueno, ya Publicis Group en el mundo, ya estamos, se está haciendo 3 veces por semana a la oficina. Nosotros ¿Tres vamos veces? O 3 sea, veces. hacen lunes y qué otro No, día cada es. uno, o sea, Ah, tenés eligen. 5 días y podés elegir, pero tenés que estar 3. Eh, y yo estoy, te diría, casi todos los días, ¿entendés? Claro. Entonces, con el ejemplo, vos no podés pretender que la gente vaya si vos no vas, Uno tiene que predicar lo que practica. sin duda. Ahora, lo que sí me doy cuenta, como estamos en las relaciones humanas, que yo cuando estoy en la agencia soy mucho más eficiente cuando estoy en mi casa. A mí me pasa eso, pero Mm, porque me cruzo con una directora de cuentas y me cuenta, che, Miguel, me pasó esto, un creativo, un planner, y cosas que surgen en el día a día, esto de vernos las caras todos los días, surgen cosas que no surgen cuando estás en tu casa, porque no te llaman por teléfono para contarte, che, Miguel, me pasó esto, salvo que sea algo muy grande, ¿entendés? claro. Entonces esto de vernos las caras en una industria que es humana, para mí es vital. Y estos 3 veces por semana en la agencia me parece que... Y para muchos te digo, porque me pasa mucho con la Gen-Z, para muchos es sinónimo de no aceptar un trabajo, tener que ir 3 veces por semana a una agencia. Porque ya sienten que trabajar desde su casa es un... Y está perfecto, yo eso no lo cuestiono, y hay empresas que lo hacen, ¿eh? Pero en mi caso, al menos yo creo que
que el vernos las caras es mucho más eficiente para todos y para la agencia en sí misma. 100%. Em, y con respecto a cuando tenés un equipo chico, culturalmente, si no tenés muchos recursos, ¿qué recomiendas hacer? Esto de la cercanía, del hablar. ¿Vos tenés alguna práctica con tus directoras de cuentas? Esto de que te cuento de las evaluaciones, primero yo hablo con ellas todos los días, 5 veces por día con cada una, pero de todos modos tenemos estos momentos de evaluaciones donde ellas lo que me plantean es, primero sus objetivos de crecimiento, o sea, cómo piensan crecer dentro de la estructura, me cuentan cómo están, en qué están bien, en qué están mal, qué les preocupa, qué no les preocupa, me pasan un poco su feedback, me cuentan lo que sienten de mí como su líder, como su jefe. Con vos, Miguel, me pasa esto, 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 y con total honestidad y con total sinceridad, y yo también hacia ellos. Entonces, ese espacio existe, lo promovemos, lo promulgamos te decía, o trimestral, o semestral y anual, o sea, lo hacemos bastante. Y ahí cada uno de nosotros como hablamos de nuestro plan de carrera, ¿viste? De, bueno, cómo hacemos para llegar a lo que vos estás buscando, qué te frustra, qué no te frustra, dónde querés ir, dónde querés llegar, cuál es tu próximo paso de crecimiento, no lo tenés. Bueno, todo eso me parece que es vital porque la gente quiere crecer como yo quise crecer en su momento. Y en este ambiente publicitario muchas veces la gente crece con el cambio y no con la permanencia. Entonces, cambiás de agencia y creces porque te dan un cargo más grande, más alto. Y a mí me gusta que la gente crezca dentro de mi estructura, ¿viste? Que poder hacerlos crecer en la permanencia, crecer dentro del Publicis Group, que es un grupo enorme, tenés un montón de lugares para crecer. Entonces, trato de que el crecimiento sea en la permanencia de la agencia y no con el cambio. Básicamente pasa por ahí. Muchos beneficios después, obviamente, que desde el home office, desde pagar cosas, desde todo, gimnasio, día de tu cumpleaños no trabajas, frutas, buen clima de laburo, hacemos transporte, un montón de cosas, viste, que tratamos de que la gente esté como lo más cómoda posible dentro de lo que podemos. Pero como siempre le digo a la gente, la motivación también es de cada uno, ¿no? Claro. O sea, date vos tu propia charla motivacional. No pretendas que yo sea el que te motive todos los días para que vos puedas crecer, porque en definitiva vos sos tu propia empresa y de vos depende que puedas seguir creciendo. Entonces esa charla motivacional, dátela vos misma. Total. Hablando de tus ángeles, ¿qué patrones notaste cuando ellas todavía no eran directoras de cuenta que dijiste tiene potencial o se puede desarrollar? ¿Qué ves en alguien cuando tiene ganas de crecer o justamente qué patrones de actitud o emocionales ves que Sí, sean útiles para un líder? son muchas cosas. Primero es, como te decía antes, el compromiso, el esfuerzo, las ganas de trabajar, las ganas de crecer. El no tener miedo al hablar con un cliente, o sea, plantarte ante una presentación y poder hablar y defender tu postura con fundamentos lógicos y razonables. Mantener siempre la calma, el aplomo, ¿viste? No empezar a los gritos, empezar a tratar de imponer a un cliente algo que no... Yo siempre digo que para mí el trabajo más difícil de una agencia de publicidad es justamente el director de cuentas, porque es la persona que tiene que ser el cliente para el cliente, y en la agencia tiene que ser parte de la agencia. O sea, la agencia tiene que sentir que es parte de Es la líder y agencia proveedor al mismo tiempo. y el cliente tiene que sentir que es Claro. parte del cliente, que está del lado del cliente. Manejarte en esos dos mundos, ¿viste? Y esa es la parte más difícil. Y eso lo tenés, eso es barrio, es zapatilla gastada, Calle. es calle, ser vivo, ser bicho, ¿viste?
saber qué decir, cuándo quedarte callada, cuándo hablar, qué opinar, qué decir, qué no decir. Bueno, eso lo tenés o no lo tenés, y yo eso como que lo detecto rápidamente. Y después las ganas, la capacidad de trabajo, el tratar bien a tu gente, o sea, el tratar bien a la gente que está abajo tuyo. Me Mm, fijo mucho en los valores humanos, ¿viste? En que seas una buena persona. Principalmente eso, que seas una buena persona. El otro día escuchaba una frase de Mohamed Ali sí, que decía, eh, yo no confío en el camarero que me trata muy bien a mí y trata muy mal al cocinero, pues si yo estuviera en la cocina me trataría muy mal a mí también. claro. ¿Entendés? Entonces, siempre fíjate en la gente que trata bien a los que están abajo de él y que es guapo con los de arriba. Guapo en qué sentido. Que si tu jefe, mi jefa, me cuestiona algo, me plantea algo en lo cual yo no estoy de acuerdo, yo no tengo problema en ir educadamente a defender mi posición y la defiendo con argumentos, pero me pongo firme en Claro. mis argumentos. Con los de abajo es a los que mejor trato, a los que más escucho, a los que más... y eso tiene que pasar con todos. Es parte de ser una buena persona, ¿viste? De no sentirte que sos más y que los que están abajo tuyo los tenés que manejar como... Claro. ¿Y has visto algún ejemplo, digamos, arbitrario que funcionó o siempre es el mismo patrón que funciona? Ejemplo, Con alguien que la... es muy bueno con resultados para clientes y mantiene clientes, pero es muy pésimo en líder. Cada uno tiene su... Cada una de las chicas tiene como sus potenciales, sus puntos débiles, como tengo yo también. O sea, todos tenemos nuestras ventajas y nuestras desventajas, nuestros diferenciales. Digamos, todos los tenemos. Cada una es buena en algo, es mejor en otro. Una es mejor en números, otra mejor en relaciones, otra es mejor en esto, en lo otro. Y está bien, pero creo que lo que tenés que medir siempre es como un promedio, ¿viste? Es decir, mira, Claro. la verdad que esta persona me funciona, tiene skills para esto. Hay algunas chicas son muy buenas en tecnología y en innovación, o sea, la rompen, y no son tan buenas con sus skills humanos. Y hay otras que son muy buenas en lo humano y a nivel de skills tecnológicos no son tan buenas. Entonces, en estas charlas que tenemos trato de que se capaciten en lo que les falta, como a mí me falta también, ¿viste? Yo puedo ser muy bueno en estrategia de marca y no soy tan bueno en innovación y en Claro. performance, soy otra generación, tengo 57 años, me cuesta, o sea, me estudio y me meto y me involucro y hablo mucho con chicos de tu edad que son mis hijos, son nativos digitales y me dan vuelta, ¿entendés? Y me pasan el trapo y yo anoto y escucho y aprendo y trato porque es mi industria, ¿viste? Y a mí me apasiona poder entenderlo, Claro. pero es una de mis debilidades y eso nos pasa a todos, pero creo que con tus fortalezas y tus debilidades, lo importante es que tu promedio, digamos, sea una persona que tenga estos skills como bien desarrollados, que los clientes te compren. El lector de cuentas es la persona que es la cara visible hacia el cliente, o sea, todo le recae a ella y ella es la que juega de 10. Es la Riquelme, ¿viste? Yo soy muy bostero, entonces la Riquelme es la que juega de 10 y que distribuye el juego Claro. hacia todos, ¿entendés? Entonces, saber eso, saber cómo manejarte internamente, que te compre el cliente y que te compre internamente, que no es fácil, ¿eh? Que los creativos, antes había mucho ego en el mundo creativo, hoy por suerte eso está matizándose, pero que los creativos te compren es muy difícil. O sea, tenés que ser, y los brand planners, y los social media, las community managers, o sea, tenés mucha gente abajo tuyo, y que te crean, y que te compren, y te respeten, y te tomen como líder, y el cliente también, es muy difícil que Mm. todo eso pase. Cuando tenés eso, ahí las apoyo a 100%. ¿Cuál es tu visión sobre Argentina para los próximos años en términos empresariales? Y yo la veo Argentina que nos estamos convirtiendo en un país normal, finalmente. O sea, veo desde lo macroeconómico esto de la baja de la inflación, indudablemente es algo que nos está beneficiando a todos.
Yo soy muy procapitalista, por lo cual a mí la competencia no me da miedo, al contrario, me parece que está muy bueno que haya cada vez más competidores, porque para que a mí me elijan mis clientes tengo que ser mejor que los demás. O Punto. sea, creo en la meritocracia 100%, y si no soy bueno, van a elegir a otros y está perfecto. Entonces, cuanto más competidores tenga yo, para mí es mejor, porque eso también me empuja para arriba, ¿entendés? 100%. Entonces, eso lo veo bien empezar a competir con el mundo. Me parece que está, o sea, esto de cuando estamos encerrados, Bueno, el caso reciente de Fate, eso habla por sí solo, o sea, el hecho de me cierro como no tengo los favores o no tengo el mercado interno que tenía, claro, cierro. claro, porque no quiero salir a competir con los internacionales. Y la gente va a comprar el mejor producto al mejor precio. Punto. O sea, un producto de calidad con un buen precio es lo que la gente va a comprar. O la marca que valore. Por supuesto, entonces la marca que valoro, las marcas que valoro, voy a pagar un poco más por esas marcas. Total. Pero tienen que ser marcas de calidad también, ¿no? 100%. Pero no, veo un país, veo a los argentinos, porque en definitiva somos los que definimos, que estamos siendo un poquito más estadistas, llamarlo si querés, o sea, más pensando en largo plazo, que nos animamos a cambiar el rumbo, y esto se vio ahora en la elección de octubre, y bueno, y a bancar, ¿viste? Esta posición. Obviamente, me parece muy bien que estemos pegados, alineados con Estados Unidos, con Israel, con Europa, y no con Irán y con Venezuela. O sea, obviamente, me parece que eso está muy bien. La apertura del mundo me parece muy bien. Hay ciertas cosas que yo quizás no las conozco tanto, como el tema de las importaciones, que hay industrias que la están sufriendo mucho, como la textil, por ejemplo. Me parece bien que tenga que competir hacia afuera, por supuesto, pero también hay una presión impositiva enorme, y no conozco mucho, por eso no me quiero profundizar en eso, pero creo que tenés que poder competir en igualdad de condiciones. 100%. Entonces, si vos tenés una presión impositiva que los de afuera no tienen, tenés un problema. Yo creo que ahí hay cosas que hay que solucionar y que arreglarlas, pero me parece que la dirección en la que está yendo el país es la dirección correcta, sin duda. Si tuvieras que comprimir tus aprendizajes durante estos más de 30 años, ya sea para dejárselo a tus hijos o a alguien que sea joven y esté por entrar a este mundo en el que entramos ahora, ya sea publicidad o la tecnología actual, ¿qué le dirías? Una persona que está entrando al mundo publicitario, mira, yo le diría que siempre que sigan su pasión, ¿viste? Lo que a vos te apasione hacer, sobre todo que no busquen la plata rápida. Y ahora muchos, incluso mis hijos, ¿viste? Con el tema este de la tecnología, y te puedes armar una aplicación rápidamente, te la pegaste y sos millonario a los 25 años. Yo soy de la vieja escuela, pero yo creo que tienen que seguir su pasión, no buscar la plata cuando son tan chicos, sino buscar más personas con las cuales puedan aprender, que les enseñen. Indudablemente el mundo digital, o sea, hoy si sos joven tenés que estar en este mundo digital, porque es algo que eso va a ser cada vez más, se va a extrapolar cada vez más. Pero bueno, ya son nativos digitales, entonces que sigan como ese tipo de carreras de programación, ¿viste? Todo eso me parece que tiene una fortaleza enorme de aquí al futuro. Pero bueno, yo desde mi lugar que no pierdan el romanticismo por las marcas, porque la gente sigue comprando marcas, y sigue comprando marcas que hablan de ellas, que se identifican, que las quieren, que las aman. No saben bien por qué las aman, pero las aman a esas marcas. Y eso se construye. Entonces que no pierdan tampoco esa pasión de construir una marca, si estás en este mundo publicitario. Pero sí, muy digitales, no pierdan eso, muy digitales, muy estar ahora con la IA, y después vendrán otras cosas, y estar muy metidos en eso, muy abocados a las audiencias, a la apertura de audiencias, a la llegada del 1-a-1. Pero bueno, de vuelta sin perder el foco en esto de que, yo te decía antes, ahora te lo digo con una alegoría, esto del e-commerce que estaba antes, o de las marcas
desconocida, ¿viste? Yo creo que se está aplaudiendo mucho, yendo al fútbol, soy muy futbolero, se aplaude mucho al 9, al que mete el gol en el e-commerce, ¿viste? Al que vende, Claro. y te olvidas La del performance. la performance, y te olvidas del 10, que es el que le pasó la pelota, ¿entendés? Claro. Que lo dejó solo frente al arco. Y el que le dejó solo frente al arco es el posicionamiento de la marca, es el propósito de la marca, es la identidad de la marca, es una marca conocida, una marca que vos amás, que vos querés, que vos respetás, que vos confiás, y que además me llegó en performance, en el 1-1, con una buena oferta. Entonces, no nos olvidemos del 10, que es el más importante, porque si no te pasa la pelota, el Claro. gol no lo van a hacer. 100%. Bueno, si querés mencionar tu sitio, tus redes, cómo te pueden encontrar, cómo pueden comprar tu libro. El libro se llama Ladrón de Cerezas, es un libro que escribí hace como ya 4 o 5 años. Está en Mercado Libre, pones Ladrón de Cerezas y ahí lo vas a encontrar. Eh, Como te dije, me encantó escribirlo. Es una novela, si te gusta la novela, o sea, quería como sacarle el corset del marketing y que sea un libro para todo el mundo. Por eso le metí una novela, así que si estás en otro mundo que no sea el publicitario, igual quizás la novela te guste y te divierta. Y si estás en el mundo publicitario, seguramente te vas a llevar una mirada distinta de cómo se posicionan las grandes marcas en el mundo. Distinta, ni mejor ni peor. Hay otros que tienen otros libritos y los respeto. Yo tengo yo creo en esto. Estoy convencido que esto es porque es por acá. Y nadie me puede sacar ese convencimiento. Total. Escucho otras teorías, pero bueno, si te gustan estos dos mundos, El Ladrón de Cereza en Mercado Libre lo podés conseguir. Y si quieren trabajar con vos para desarrollar su arquetipo, Me escriben ahí directamente, me podés escribir a miguelt@innocence.com.ar, Innocence en inglés con doble N y la doble C con C, o entras en la página web innocence.com.ar, ahí vas a ver todo lo que hacemos, vas a ver clientes, vas a ver muchos comentarios de clientes del trabajo que hicimos con ellos, vas a ver muchas plataformas de comunicación, metodologías de trabajo, y ahí tenés mi mail, mi contacto, tenés mi celular ahí, así que me puedes contactar por WhatsApp y ahí estaremos. bueno, Miguel, muchas gracias. Gracias a vos, Joaquín. Si estás buscando publicitar tu empresa de servicios digitales, educativos o profesionales, en el último mes manejamos más de $500,000 en publicidad. Si estarías interesado en trabajar con nosotros y gastar dinero de forma rentable en Meta Ads, completar formulario para más información.